Gloria al Señor, iglesia, y a su nombre, y a su nombre, y a su gloria. Este es un pueblo que sabe bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Así que dese un aplauso porque llegamos al último día. Déselo fuerte al grande, al Dios Todopoderoso. Verdaderamente ha sido un reto. Ayer estuvimos orando y despidiendo de vuelta a Puerto Rico a mi esposa y a mi niño, pero lo están viendo por aquí. Eso se debe a que hay una gran luchas que uno no entiende, cositas inconvenientes. Allí estuvo el pastor Guido con nosotros dándonos las manos allí en el aeropuerto, así que no pudo irse hoy. Le tocará entonces partir mañana, Dios mediante. Quizás estamos allí trabajando todavía con ese vuelo. Pero amado, hay algo que no les dije desde el primer día, la primera noche, y es que pertenecemos a la iglesia Eres el Fuego que me quema, que radica en el pueblo de Junco. El pastor Oscar Vega, que debe estar por allí quizás sintiendo un poquito de celo. Le estoy echando mulo con el pastor Guido y el pastor Héctor. Así que un abrazo. Estuvimos viendo un live anoche. Ellos estaban ministrando en un pueblo de Aguas Buenas en Puerto Rico, toda la iglesia, y fue algo hermoso y maravilloso. Así, amado, estoy agradecido, extremadamente agradecido por el trato que hemos recibido de cada uno de los hermanos de Casa de Oración. Esto ha sido, amado, un regalo. Esto ha sido un regalazo. Mira, amado, estas cosas no se pueden cambiar ni por 50 centavos, ni por $1,000, ni por $5,000. El trato y de la gracia impartida por el Espíritu de Dios y ver la obra, el trabajo que con esmero cada hermana o hermano líder hace, eso cuesta y vale mucho más. Por lo tanto, usted honre lo que tiene, honra a su hermano, honre desde el menor hasta el mayor, para que la casa siga creciendo. Hónrense los unos a los otros, pero todo en el amor verdadero de vuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecido primeramente a Dios, al Señor, por la misericordia y el privilegio y por concederme el título más grande que puede tener cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, y es poder decir: yo soy salvo por su gracia. Nada mayor que la gracia de la obra del que se trepó en la cruz, se bajó de ella y dejó la tumba vacía. Alguien que alabe ese nombre. El culto de los evangélicos, de los cristianos, no celebra otra cosa, sino celebra que aquel decidió meterse en la tierra, cumplir la profecía, cerrar el antiguo pacto, abrir uno nuevo y decirle al levántate hombre, levántate joven, levántate mujer, que la gracia redentora se ha manifestado. Por eso la iglesia no camina en un cielo cerrado, camina con el cielo abierto. Por eso Jesús le dice a Natanael: entiende que desde hoy veréis el cielo abierto, ángeles que suben y ángeles que bajan bajo la mano del Hijo del Hombre. ¿Cuántos reconocen ese nombre? Nosotros no estamos celebrando otra cosa, a su nombre. Así que la exaltación máxima siempre es de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a la pastora Elizabeth. Otra vez, Dios bendiga a la pastora Elizabeth. Amado, esa dama, esa sierva se ha preocupado constantemente allí que haya un platito de desayuno exquisito. Así que si le estoy dando celos o mulos a 2 o 3, pues amado, yo me lo he disfrutado junto a Matías y a mi esposa en estos días. Las hermanas Hernández como que se me colaron esta noche. A su nombre sea la gloria. Y ha sido una bendición exquisita. En ese servicio, esa honra. ¿Y qué puedo decir del pastor Guido? Es difícil pelear con él cuando se mete la mano al bolsillo. ¿Alguien entiende, por favor? Así que esa gracia y esa bendición, esa obra de fe donde Dios ha desarrollado a estos ministros y líderes de esta casa, no me dan a mí una sensación, me dan un ejemplo, una imagen de que Dios plasmó un molde donde está tratando para despertar una generación de avivamiento. ¿Alguien entiende? Porque si Dios toma a alguien y le enseña a no escatimar en su nombre, dice: olvídate que estoy abriendo una puerta con una llave grande de bendiciones para despertar a otros y abrir una nueva, o mejor dicho, un nuevo avivamiento donde posiblemente muchos dijeron: allí no hay nada más que hacer. Esto se trata de fe. Por lo tanto, vaya conmigo a la escritura.
Vamos al Evangelio de según Mateos, capítulo 7. Vamos a considerar el verso 15. Mateos capítulo 7, verso 15. Estoy agradecido de las hermanas Hernández, honro, ¿verdad? Y Dios siga bendiciendo la manera en que ellas siempre ministran, la gracia, la manera en que comparten, la actitud de siempre decir que sí presta. Gloria al Señor, porque hacen que cualquier viaje sea fácil. Dios bendiga a la hermana Valerie, tremenda ministra del Señor. Así que el que no se ha edificado y no ha entendido un mensaje a través de los labios de hermana Valerie, hermano, yo no sé si usted no está escuchando bien. Porque la gracia que Dios ha otorgado para convertirla en lo que Él ha convertido, llamada por gracia, ungida para ministrar la palabra y sobre todo registrarla y predicarla con precisión. Eso es obra del Espíritu Santo. Así que Dios bendiga también a mi amada, que el trabajo, su origen, le dijo: tú no vas para Peoria. Pero como dijo Héctor ayer, ella dijo: yo voy para Peoria. Y Dios ha sido bueno el comprometerse no tan solo como esposa, sino con el ministerio. Yo creo que le estoy hablando a 2 o 3 jóvenes que en un futuro ya les espera compromiso con el Padre, pero lo que escoja que Dios ponga también tiene que tener compromiso con lo que Dios puso en tus manos. Amén. ¿Y qué puedo decir de Matías? ¿Alguien ha conocido al joven Matías de 2 años en casa de oración? Dios bendiga a todas esas jóvenes que se han encariñado con él, que juegan con él y que él ha tenido libertad. Los otros niños, Dios me los bendiga, que también han simpatizado con él. Es que niños son niños, por lo tanto dejad los niños venir a mí, dijo el Señor, y no se los impidáis, porque de los tales, aleluya, allí hay pura gracia y manifestación del reino. Cuando tú ves a los niños en esa admiración y en ese gozo de libertad, que es el reflejo el cual nosotros debemos tener. Mateos capítulo 7, verso 15, si ya está allí conmigo, puede decir amén. Permítame leer esta palabra que, como le he dicho desde el viernes, esta palabra está bendita. Ella es bendita en sí mismo. Si yo creo en ella, ella es bendita. Si yo no creo en ella, ella sigue siendo bendita. Si yo creo en ella y la proclamo, ella tiene poder. Si yo no creo en ella y no la proclamo, ella sigue teniendo poder. Esa es la palabra del Señor. Así, pero la vamos a leer, como siempre digo, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es y echado. Así que por sus... Me parece que el maestro está emitiendo un mensaje. Y el maestro está diciendo: oh, ¿tú quieres conocer lo que es bueno? Pues mira el fruto. ¿Tú quieres conocer lo que es malo? Pues mira el fruto. Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, tarde. Dios mío, yo te pido que crees terreno fértil para que esta palabra crezca al 100 por 1, a fin de que seamos edificados, transformados, renovados, libertados, sanados, como solamente tú tienes la potestad y la autoridad para hacerlo. Padre amado, mientras disertamos tu palabra, tú eres el dador de vida y el producto de ella. Te pido, Dios mío, que tú te manifiestes y te glorifiques, porque no necesitan mis manos sino tu dedo. Por el dedo de Jehová se van los demonios y por tu dedo los cuerpos son sanos. Por lo tanto, yo te doy la gloria y la honra desde ahora y para siempre, porque solamente a ti te pertenece. Haz como solo tú sabes y puedes hacer. En el nombre de Jesús, Padre mío, te lo pido. Amén y amén. Dale un aplauso al Padre, porque esta es tu última noche. Congreso de jóvenes escogidos.
Puede tomar asiento y permítame predicar rápido bajo el tema. Y tengo la presión que soy la primera parte hoy. Por lo tanto, permítame y usted registre este tema. Sin agua del Espíritu Santo no hay fruto. Haga un selah. ¿Usted sabe lo que es un selah? En los salmos son letras poéticas, canciones cantadas, no por inspiración de estar jugando, no por inspiración de estar meditando en otros. Los salmos se escriben desde la experiencia vivida del autor. ¿Alguien entiende? Y cuando el autor está escribiendo, escribe desde la experiencia que él ha vivido, y la inspiración que viene por el Espíritu los entra a escribir. Los cánticos de David y de los hijos de Coré y de Josafat, todos estos cánticos de los salmos en un momento dado se detienen y ponen un selah. ¿Sabe por qué? Porque si es importante cantar y adorar, más importante es entender lo que cantas. Por lo tanto, el salmo automáticamente pone una palabra en la Biblia Reina Valera 1960, en cualquiera de las traducciones, comienza a poner un selah. ¿Sabes qué significa pausa? ¿Por qué? Porque es bueno que de repente de mi historia pasada yo comience a escribir una letra con cántico y con instrumentos de adoración y alabanza, pero de repente el pueblo de Israel entendía algo. Esto suena bien, esto se oye bien, esto se mueve bien, pero esto no es tan importante. Lo más importante es que yo me detenga y medite que mi alabanza está bien dirigida, que entiendo lo que Dios hizo conmigo, que entiendo el producto de esta adoración. Y cuando todo esto está conectado, entonces usted está en la plataforma para hacer uno de estos instrumentos que dé buenos frutos. Así que voy rapidito, porque es interesante entender solamente algunas partes. Voy a tratar porque el tiempo que tengo es limitado y queremos ir a lo que el Espíritu de Dios quiere tratar. Es interesante que Jesús está deteniéndose y está haciendo una alerta. La alerta que Cristo está levantando se le está diciendo a los que están convertidos. Le está hablando a la generación que lo está escuchando o que lo ha estado escuchando. Le está hablando a la generación que ha estado aprendiendo de él o a los que iban a aprender de él. Le está hablando a aquellos que lo siguen o a los que lo iban a seguir. Le está hablando a aquellos que le temen y a los que no le temían todavía. Por lo tanto, él les dice: les voy a dar un modo o un GPS. Les voy a dar una señal que ustedes tienen que identificar. Porque en el mundo donde nosotros nos movemos o donde Cristo estaba predicando, estaba enfrentando siempre a los falsos. Esto es cierre para mí. Y es importante que si el viernes comenzó la transformación, el sábado ayer el comportamiento de los transformados, y hoy es la alerta del transformado. Lo que Cristo hace es que comienza a declarar y dice: el detalle es que ellos se visten bien, saben disimular, saben cómo tratar, son profesionales para comportarse como ovejas y tramar, o mejor dicho, llamar la atención de otras ovejas. Ellos nacen y se mueven, pero siempre no están interesados en lo que a ti te interesa. A ellos siempre les interesa las ganancias deshonestas. Y quiero que identifiques esto. Esta parte para mí es básicamente la introducción. Voy a ir con calma, porque en la medida que Dios está tratando con tu casa y está tratando contigo, si Él te hizo salvo, también quiere que tengas discernimiento. Y el discernimiento está centrado en que tus ojos espirituales siempre están abiertos, o al menos se están ejercitando. Lo que Jesús está detenidamente utilizando es un contraste. ¿Y qué detalle? Pudiéramos hablar de la parábola del sembrador, pudiéramos dar y resaltar varios detalles, pero me voy a centrar para tomar dos historias y hacer este mensaje más corto. Jesús utiliza el árbol y comienza a decir, para identificar lo falso y para identificar lo que es bueno, le hace una pregunta en el verso 16: ¿acaso se recogen uvas de espinos? Imposible. Alguien que tiene un comportamiento, aunque diga que nació de lo bueno, si sus frutos son malos, todavía le falta agua.
Por lo tanto, utiliza un contraste muy adaptativo a la región y al lugar del cual él estaba predicando y se paseaba. Y les dice: así todo buen árbol, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Elemental, mi querido Watson. Dos cosas no pueden producirse de una misma fuente. ¿Oyó lo que dije? Una misma fuente no puede producir dos cosas al mismo tiempo. Jesús esto lo utilizó varias veces. Una misma fuente no puede producir dos aguas. O es dulce o es salada. Pero dulce con salado, eso nada más me lo dan en pan de express. Usted puede comerse algo dulce salado o agridulce. Lo que decimos agridulce acá. Pero en cuanto a la llenura que Dios da, en cuanto a lo que el mundo ofrece, ¿es bueno o es malo? Jesús categoriza esto y lo está señalando muy bien. Y les dice: así que por su fruto ustedes van a tener conocimiento, joven, con quién me voy a pasar y con quién no me voy a pasar. Esto es congreso de jóvenes, yo vine a predicar a los jóvenes. ¿Con quién yo voy a estar pasando o con quién no me la estoy? No voy a estar teniendo pasatiempos o pasándomela. ¿Por qué? Porque es interesante, amado. Si hay algo que tiene la semilla, es que la semilla es el producto de donde nosotros tomamos y comemos el fruto, pero nunca vimos su proceso ni su desarrollo. Cuando alguien come el fruto de un árbol, está comiendo de una semilla que nunca la vio crecer. Por eso es importante entender que a ti no te hizo crecer el que está alimentándose de tu fruto. A ti te hizo crecer el que sembró la buena semilla. Por lo tanto, tú no vienes a honrar el que tienes ahora. Tú vienes a honrar el que te llamó cuando no había nadie. Y esto me llama la atención, porque es por aquí por donde quiero comenzar y cerrar esta preciosa tarde, este último día para mí con ustedes en Peoria. Porque para entender esto, todo buen árbol que produce buenos frutos tiene que tener un comienzo. Y es interesante, amado, que para tú entender el proceso cíclico de un árbol, usted se va a dar cuenta que para que sigan habiendo árboles de manzana, árboles de naranja, plantas de distintos frutos, usted constantemente, la misma planta que alimenta y da el fruto es la misma que ofrece a través del fruto la semilla para que crezca otra vez más fruto. O sea, que Dios diseña la planta para que ella misma propague lo que ella tiene. Por eso es que el transformado tiene que comprender que cuando tú eres árbol que da buena semilla, cuando repartes de tu fruto, estás dando semilla buena para que ella también siembre y produzca lo mismo que tú. Ay, Dios mío, produzca lo mismo que tú tienes. Es precisamente lo que Cristo está tratando. Está diciendo: es imposible que si tú estás produciendo de mi fruto, lo que estás repartiendo y otro se está alimentando de esa misma fuente o de esa misma semilla, no produzca lo mismo. Entonces yo voy a hacer un paréntesis incómodo. Acuérdese que yo empecé el viernes con confrontación. Es exactamente lo que la Biblia hace, porque te saca del lugar de temor, te lleva a confrontación para que te alejes del error. Eso es lo que hace mi Dios. Y de repente hay momentos incómodos que decimos: pastor, pastora, pero qué tremendo esa hermana, ese hermano canta. Como Dios lo usa y lo usa. Mira qué lindo habla, mira qué lindo canta. Es más, qué linda se ve danzando, qué lindo se ve hablando en lengua, qué lindo se ve ministrando. Pero qué problema, no se lleva con mucha gente. Oye, pero que mucho sirve, que mucho reparte, pero que de repente si tú la agitas es como que medio malcriado, es media malcriada. ¿Sabes qué está revelando? Que tiene la intención de buscar a Dios, pero tiene el problema de dejar que la semilla crezca. Porque a veces nos gusta el árbol que tiene buen fruto, pero no nos gusta ver y entender el proceso que ese árbol ha recibido para dar ese fruto que tiene hoy.
Por eso imitar al pastor Guido no se hace solamente con observación, se hace con vivencia. Y voy a utilizar al pastor Guido porque es el más joven. Estoy aprovechando hoy porque me voy mañana y tú sabes, puedo huir. Lo que significa que a veces cuando Dios te pone a un ministerio como ejemplo, tú no puedes pretender tener y recibir y manifestar de la noche a la mañana lo que estás viendo en ese ministerio. Amado, imitarme a mí es fácil. Imitar a Héctor es fácil. Imitar al pastor Guido, I don't know. Imitar a la pastora Elizabeth, esto es complejo. Hay cosas que ella no me dice, pero hay cosas que el Espíritu da testimonio. Y esto es interesante, porque una obra cualquiera levanta una obra, pero pocos la mantienen abierta. Entienda esto. Cualquiera abre un rancho, pero pocos lo llenan. Alguien tiene que entender esto. Dios mío. Y esto es importante, porque cierro el paréntesis, salimos del lugar incómodo. ¿Viste qué rápido? Con un poco de aceite se pasa rápido. De la noche a la mañana tengo que introducir con mi propia vida. Tengo que hablar de mí en esta preciosa tarde. Porque lo interesante es que la vida de Steven Bruno no nace en una cuna de evangelio. Steven Bruno no se cría en una casa donde lo llevaban a la iglesia todos los días. Steven no le predicaban ni le enseñaban la escritura. Por lo menos desde mi casa eso no pasaba. Pero es interesante, amado, como les estaba diciendo ayer, cuando la verdad presente toca algo, lo transforma, lo interrumpe y lo escoge. Alguien tiene que entender eso. Hay cosas que predicamos bien convencidos porque sabemos de dónde Dios nos sacó. No es que obvio una parte de la escritura y amo más otras, no. Lo que pasa es que a veces Dios te prueba y te utiliza desde el lugar donde te saca y enfatiza aspectos de la escritura a través de lo que tú has vivido, porque tú vas a saber hablarlo mejor. ¿Se entendió? Si no se entendió, sigue escuchándome. Lo que sucede en la vida de Steven Bruno era que de repente parecía que lo que habían eran espinos y abrojos. Parecía que todo era de malos frutos. Parecía que la mala semilla era lo más que abundaba. ¿Sabes por qué? Porque en el principio de la historia familiar se servía al catolicismo y al espiritismo. ¿Alguien alaba a Dios? Mis abuelos, o específicamente mi abuelo, la familia de él, todos eran espiritistas, santeros. La calle donde vivía en el pueblo de Humacao, en Puerto Rico, la calle donde se llamaba, que raro, el pueblo se llama Humacao, el barrio se llama Buenavista, pero de vista buena no tenía nada. Si esto lo van a escuchar allá en Humacao, I'm sorry, pero that's true. El asunto es que en aquella calle, desde la primera casa hasta la última, santero, babalao, lectura del tarot y pocos evangélicos, aunque las iglesias estaban en la otra calle haciéndole ruido. Iglesias evangélicas, pentecostales, cristianas estaban al otro lado. Habían iglesias en muchas esquinas, pero esa calle le decían la calle de los maneques. No me pregunten ni le voy a definir eso ahora. Eso era como un nombre indígena, amado, porque era una familia que predominaba toda la calle y se le nombró los maneques. Esa historia se la puede explicar mejor mi mamá. Pero lo interesante es que en aquella calle Dios comenzó a revelar por qué rayo era el estado en el que mami crece y en el que mi mamá y mis hermanos estaban siendo educados. Una mala semilla que posiblemente les daba a ellos vivir de deleites y de placeres, no les estaba dando el resultado que su alma necesitaba. Lo voy a volver a repetir. Lo que ocurre es que el mundo sabe convencer con el modelo de la falsa profecía.
vestirse de falso maestro. Ahorita voy porque es que se están metiendo dentro de la iglesia. Ay, Dios mío. Lo que ocurre es que de repente comienzan a atrapar a nuestra juventud, comienzan a atrapar su entendimiento, lo que están codiciando, las sensaciones de sus cuerpos, comienzan a sentirse atraídas. Porque el vecino dice, vamos para la fiesta. Let's go to the party. Y rápido dicen, dale, y tú dices, pero viste, mami, que bien ella se ve, que alegre se ve él. Oye, la están pasando bien. Y yo tengo que ir con cara de sable, de caricortado al culto, sin ganas, sin ánimos. Pero tú no estás entendiendo que la buena semilla a veces empieza en el lugar incómodo. Alaba alma mía Jehová. Pero lo que pasa es que el mundo lo sabe enseñar al revés. Le dice, no, aquí tú vives expensa. Aquí tú te puedes hacer lo que te venga en gana. Aquí puedes vivir de la manera que te plazca. Aquí puedes darle rienda suelta a tus placeres y buscar tus propios deleites. Pero como dice un maestro de escuela bíblica, el hermano Adolfo Millán en Puerto Rico, me dice, el pecado es como una tarjeta de crédito que te dice, úsame ahora y paga después. Alaba alma mía Jehová. Eso es lo que a veces no te lo explica. El pecado no te dice eso. Te dice, espérate, los intereses son tan altos que no vas a terminar de pagarlo hasta que cambies de dueño. Aleluya. Por eso es que es importante comprender e identificar cuál es lo bueno y dónde está lo malo. Yo estoy hablando con gente transformada ya. Por eso viernes y sábado estaba como pastor, perdón, como evangelista. Hoy estoy como pastor porque es domingo. Eso es los domingos nada más. Entienda que lo que ocurre en el origen de Steven es que todo este contraste de vida, la experiencia, la cultura, el modo de vivir era lo que había aprendido. Y mami estaba golpe tras golpe, crisis tras crisis, pero la llegaba a ver de medianoche, me dejaba cuidando con su tía. Y como Dios sabe hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos, quizás el diablo decía, tengo a tu mamá, tengo a tu hermana, te tengo a ti, tengo a tu hermanito, los tengo todos de mi mano, ella va a seguir siendo esclava. Estoy hablando de mi mamá, porque yo apenas tenía y era un niño, mi hermano era un niño y mi hermana era una joven, y estaba todo de mal en peor, crisis tras crisis, peligro tras peligro. Pero de repente el problema era que a veces tú no sabes por dónde Dios pone la buena semilla. Y cómo comenzó en mi vida es que mami, mientras se iba a buscar la mala semilla, cautiva y atada, me dejaba con su tía misionera pentecostal de la Fuente Salvación Misionera. Qué lío se buscó el diablo. Y el diablo decía, yo estoy ganando ventaja porque me la llevo siempre a que le dé rienda suelta a sus pecados y a sus deleites. Pero lo que no sabía es que Dios estaba poniendo al niño pendiente al culto, escuchando la palabra, gozándose de la adoración, donde estaban los de la buena semilla, donde se producía el buen fruto, donde Dios revelaba su verdad. Y el niño que no entendía estaba allí escuchando. Por eso la Biblia dice, instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no he llegado allá, pero no se apartará de él. Y tengo que hacer una salvedad, pastor, porque muchos dicen, pero es que yo los instruí, los tengo apartados. ¿Sabes qué? Existen dos tipos de muerte. La primera muerte es la separación del alma y el cuerpo. La segunda muerte es la separación eterna, que es en la apartación, o más bien es el momento donde tú te retiras y la voluntad de Dios se concretó en tu vida. Por lo tanto, la primera muerte es natural para todos, pero la segunda muerte solamente aplica para aquellos que nunca recibieron la verdad, que es la separación eterna de Dios y esa alma. Significa que estar apartados, que no se apartará de él, es que la segunda muerte no los va a atrapar.
Por eso, mami, papi, abuela, abuela, tío, tía, primo, prima, cuando tú estás orando y estás clamando y tú todavía lo ves como que se vuelve más raro, más rebelde, más terca, más terco, prueba más del mundo, pero todavía la muerte no lo puede apartar, la muerte no te lo puede alcanzar, porque la oración del justo, obrando eficazmente, tiene más power. Alguien que lo crea, por favor. Lo que está haciendo esto es revelando la garantía y el compromiso que el Padre tiene con su propia palabra. De la nada, el niño está escuchando. Y yo era el niño que escuchaba a un moreno anciano que se levantaba. En aquellos momentos yo lo veía de 7 pies. Hoy crecí 2 o 3 pies más y lo sigo viendo de 6 y medio. Sepa algo, que aquel hombre se levantaba con 2 maracas en las manos, con un cuero color amarillo, lleno de habichuelas o semillas, y estaba todo el culto alabando a Dios, pero tenía un vozarrón que decía: ¡vive! Y todo el culto, siempre mi tía se sentaba cerca de este evangélico loco que estaba siempre adorando a Dios con los coros y se gritaba un vive, y yo estaba dormidito y me despertaba pensando que llamaban Steven. No estoy bromeando, era así. Y yo buscaba por todos lados. Si llega a ser uno de esos mega super extremadamente espirituales, me decía: ese era Dios que te estaba llamando. Bueno, posiblemente, pero ese era el moreno que decía vive, y yo entendía que era Steven. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba poniendo la buena semilla donde se veía imposible que brotara. La buena semilla tiene la peculiaridad que necesita solamente un pequeño espacio de buena tierra. Y hay veces que tú dices: esta casa no la va a cambiar nadie. Si tú estás aquí, tú eres la pequeña buena tierra que Dios está colocando para que cale. Aleluya. Me vas a entender ahora, me vas a entender ahora. Porque de la nada esto no se produjo. De la noche a la mañana Dios siguió tratando. Si alguien me consigue una servilleta, deje mi paño. Si alguien de la nada, posiblemente, gracias Pastor Guido. Era una, la escogí toda. De la noche a la mañana, para hacerle el testimonio largo, corto y aplicarlo a lo que quiero traer para pasarle a la hermana Valerie. Amado, entienda lo siguiente: lo que Dios comenzó a hacer fue extraordinario, porque de la noche a la mañana al niño de 5 años estaba teniendo sueños y experiencias. A mí no se me revelaban los brujos porque me llevaban al lugar de su santuario, se revelaban porque se metían en casa. Yo veía sus rostros, yo escuchaba sus nombres, yo veía movimientos extraños. Ellos flotaban por la casa, ellos me atormentaban, me paralizaban en la cama, y esto estaba en una manifestación constante. Yo no me podía bañar solo, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a quedarme solo. Tenía que el niño de casa, el más pequeño, estarse donde yo estuviera. Si había una sombra, yo no me metía, porque todo era tormento. Había mala tierra y también había mala semilla. Las tinieblas, ese es el lugar donde ellas se mueven, donde ellas más crecen. Pero de repente, ¿qué estaba Dios haciendo? A través de ese momento había puesto una fe que yo no entendía, y aquella fe comenzó a brotar de una sola manera, que en el momento donde yo gritaba en las noches: tengo miedo, mami, tengo miedo. Abuela, la mamá de mi mamá, desde Nueva York le enseñó. Y oye, mi mamá no era cristiana, mi mamá no oraba, mi mamá estaba presa, mi mamá estaba cautiva, pero por algo yo digo que esta palabra no tiene poder porque tú la creas, tiene poder porque ella lo tiene en sí misma. De la nada, Francesca y Erika, de la nada, mami le decía: cuando el nene se te levante con miedo en las noches, vea la Biblia, abre el Salmo 91. Yo sé que aquí hay 2 o 3 que se saben ese salmo. Y de la nada había una lamparita cerca de la butaca, cerca de la mesita de noche, que se prendía con un toque. Mamá la tocaba con los ojos cerrados,
buscaba la Biblia, la que no leía nunca. Le decía, nene, vente para acá, papi. Buscaba el Salmo 91. Yo no sé lo que estaba pasando, pero mami comenzaba a leer el Salmo 91 y decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, eres tú mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Para cuando mami abría los ojos, ya el niño estaba roncando. Porque la paz que no abundaba cuando la buena semilla de poder se proclamaba, aunque los labios eran inmundos, aunque la vida estaba cautiva, el poder no se limita. El poder de la verdad brota. El niño se quedaba dormido, despertaba al otro día y mami tenía que hablar con su mamá. Oye, pero qué bueno, es que bueno, esto sí que funciona. Y mi abuela le decía: Dios te está llamando. Pero mi abuela necesitaba señales también. Y una noche recuerdo que me meto entre medio de la cama de mi mamá y su pareja. Y cuando me meto entre medio de ellas, que pude abandonar la cama de mi hermano, yo dormía con mi hermano los 5 y los 4 en un solo cuarto. Aquella etapa era crítica, no teníamos nada. Mami no tenía casa, mami estaba huyendo. Mami desperdiciaba mucho su vida, pero las cadenas eran las que la tenía esclava. Y yo tenía que ver toda clase de vida, toda clase de experiencia. Yo vi muchas cosas que mami, yo en un momento dado a los 16 años tuve que abrazarla, decirle: te perdono, te amo. Pero todas estas cosas sirvieron para dar la plataforma que mi Dios es más grande, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, que Él sabe hacer mucho más excelente de lo que mis ojos pudieron haber visto. Recuerdo que cuando estoy allí, esta vez no quería despertarla, porque me habían estado citando tanto el Salmo, que ahora yo no estaba preguntando por el Salmo de David, estaba preguntando por el Dios que le dio el Salmo a David. Dios mío. Eso es lo que hace la palabra. La palabra comienza te hablando de alguien que tuvo la experiencia con ese Dios, pero cuando la nueva semilla te impacta, tú dices: ahora yo no quiero escuchar la experiencia del otro, yo quiero al Dios que le dio la experiencia. Y esa mañana, cuando esa noche me meto allí, me acomodo y de repente estaba temblando, no la quería despertar y comencé como un niño, sin mucho conocimiento. Estas son etapas de mi niñez que no las puedo olvidar. Hay etapas que uno olvida, que en la memoria corta allí se quedaron, pero esta Dios las movió de la memoria corta y las puso en la memoria larga. Y cuando estoy allí, Pastor Guido, comienzo a decirle: Dios, quiero dormir, porque tenía miedo, quería que saliera el sol. Y le digo: Dios, tócame para que yo duerma. ¿Quién me enseñó eso? Yo no sé. Pero como Pablo dice que nosotros no sabemos pedir, el Espíritu de Dios clama y gime por nosotros, intercede con gemidos indecibles, porque no, Él sí sabe pedir como conviene. De repente le puso en el pensamiento y en la boca del niño: Dios mío, tócame. Y yo sentí como que una mano descendió del techo, se puso en mi pecho y mi pecho comenzó a arder. Y amanecí al otro día porque quedé dormido. Descubrí desde la niñez que había un Padre en los cielos que podía tener cuidado de mí en donde quiera que yo estuviese. Si algo hace la palabra es darte la revelación de dónde está el gran poderoso Padre. Mi mamá estaba separada. Mi padre no nos podía dedicar tiempo más que algunos fines de semana. Mi papá trabajaba constantemente y tenía pues por deleite vivir su vida
sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por lo tanto le tocaba a mami trabajarlo todo, pero dentro de su sistema con una mala semilla le era imposible sembrar porque el terreno estaba tosco. Aleluya. Estoy a punto de empezar a predicar. Hay un problema que sin agua del Espíritu Santo no hay fruto. Por eso tengo que decirlo, Pastor Guido. Usted puede ir al instituto que le dé la gana. Usted puede hablar mejor que Steven Bruno y mejor que el Pastor Guido y mejor que el Pastor Héctor. Usted puede convertirse en el mejor interlocutor. Usted puede ser el mejor en la escuela bíblica, en el mejor seminario teológico. Puede haber estado inscrito, puede haberse criado, puede vestirse bien, puede ser lo que usted quiera. Pero si usted no tiene agua del Espíritu, usted va a hacer lo mismo que dice, que es como metal que resuena y címbalo que retiñe. El músico sabe interpretar cuando alguien está tocando bien. El músico sabe automáticamente cuando alguien se saltó una nota o cuando alguien está medio perdido. Pero el que no sabe de música no se da cuenta. Pero el que sabe de música automáticamente sabe. Por eso el que tiene el ojo de Dios o el discernimiento del Espíritu, por más bien que te vista y es malos frutos, no te vistas que no va. Y a través de esto, Dios concreta una experiencia. Y aquí voy a cerrar parte del testimonio, porque esto es importante. La Biblia revela que Dios o Cristo está demostrando cómo es que esta semilla se nutre, cómo esta semilla se crea, de dónde proviene esta semilla. Por eso cuando Cristo le explica la parábola del buen sembrador a los discípulos, le está diciendo: yo soy la buena semilla. Mi palabra es la semilla. El logos es la semilla. El verbo hecho carne es la semilla. La fe que consumada y es dada proviene del Padre de las luces. Él es la semilla. No hay otra. El que tiene el guaniquiqui, el que tiene el dinero, el billete, la plata, ese no es la buena semilla. El que sabe verte, aceptarte, recibirte con todo o sin nada. Porque sabe que el que lo sacó a él de donde lo sacó es más poderoso para hacerlo también en ti. Por eso es que la joven está trayendo a 2 o 3. Porque ella dice: si lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Por eso hay 2 o 3 que no se enamoran de aplauso, sino que se enamoran de hacer la voluntad del Padre que lo llamó. Porque dice: si se atrevió a hacerlo conmigo, lo hace con cualquiera. El Dios que no hace excepción de personas. De la nada una mañana Dios estaba tratando con mi mamá. Y voy a ir cortando, no voy a entrar mucho en explicaciones. Voy a utilizar los 2 contextos y termino con el testimonio. Lo interesante de esto, amado, es que de la nada, ahora mi mamá estaba siendo operada de rodillas. Este es el testimonio que mi esposa va a escuchar por número 2023. Como el año pasado. ¿Por qué es importante centrar a esta generación? Ustedes de repente escuchan de las nuevas modalidades de los LGBTQ como si fuese algo nuevo, cuando siempre estuvieron en un tabú escondido en el lugar oscuro. Pero como Cristo viene, ahora se están sacando porque Dios por su luz los está exponiendo. Y usted dice: no es que el diablo tiene ventaja. No, te dije ayer que Dios nunca pierde el control. La ventaja es del Padre, que dice: prepárese que estoy más cerca. Y por eso es que están brotando. Prepárese que lo estoy alumbrando. Por eso se están manifestando. Es que hay gente que le gusta ver la historia a través de las tinieblas, que yo la veo a través de la luz de Cristo, que nunca pierde el control. Por eso de la nada, mientras todo esto estaba ocurriendo, Dios que estaba tocándole la puerta a mami. Mami quizás no obedecía porque mami había caído en uno de estos tipos de relación. ¿Se entendió? Y ahora me estaban criando 2 del mismo género. Por eso es que el pecado comienza a decirte que nada es malo, porque comienza a encerrarte en el engaño. Lo que pasa es que el diablo sabía que Dios había puesto una marca en esa familia y estaba buscando ganar ventaja. Por eso Pablo le dijo a los corintios: no ignoremos sus maquinaciones, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros.
Pero eso se lo dice a los convertidos. Cuando lo veo en el plano al revés, estaba viendo que había tomado mucha ventaja. Pero como Dios sabe colocar los tiempos y en el crono Él lo interrumpe, te lo expliqué ayer. De momento esa mañana Dios quería interrumpir, Pastor Elizabeth. De la nada estaba Steven Bruno en la escuela jugando de coger. Tenía aproximadamente 7, 8 años. Y mientras jugaba de coger, de repente, como mi mamá había recién operado de su rodilla. ¿Cuántos creen que esa rodilla Dios no la opera? En la mesa yo vi una fe que se le prendió a la pastora, que anda encendida, y esto no es emocional. Estamos hablando con gente que le cree a Dios. Pero de la nada estaba pasando la situación del recovery de mami. Y mientras esto se daba, Dios decide, porque estaba llamando a mami y mami no respondía. La voz, la voluntad, la benevolencia, lo bueno del amor de Dios poderoso y eterno, inmedible, una misericordia incalculable de parte de Dios estaba manifestándose. A través de la radio la llamaban pero no respondía. A través de una vecina la invitaba al culto, iba de vez en cuando pero no decía que sí. Pero Dios estaba poniendo la buena semilla y Dios la estaba poniendo en el lugar incómodo. Y a veces tú dices, ¿por qué Dios me mete donde me mete? Porque si tú tienes la buena semilla, te pone en el lugar incómodo para que tú brotes allí. Hay pastores que a veces brotan muy pronto porque le dijeron a Dios que sí en el lugar incómodo. Alguien tiene que escuchar esto. Sí. No. Eso no es de Dios, porque allí nadie escucha, nadie hace caso. Allí hacemos cultos evangelísticos y células y nadie responde. Es más, nos tiran la basura, nos hacen guerra, nos bloquean con sus carros, nos hablan malo. Y hay 2 o 3 que se atreven a decir, Dios me llamó pero no era para allí. ¿Quién te dijo a ti que no era para allí? Porque la experiencia más gráfica que Cristo nos puede dar es la de Él misma. Si había un territorio incómodo que algo tan bueno no podía meterse, era en Israel, y allí mismo Él se metió. La paga más gráfica o espeluznante o terrorífica la vemos en una presentación donde lo mutilan. Pero Él dijo, entiendan que para esto fue que yo nací. Pocos van a entender esto, pero no me voy para allá. Me voy a centrar acá. De repente estoy en la escuela jugando de coger y estoy sintiendo un tucutucu que dice mami, 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 mami. Y el tucutucu decía mami, mami, mami. Y alguno dirá una corazonada, una preocupación o apego de hijo con su mami. Lo que usted quiera llamarlo, como usted lo mejor le interprete. Y yo decía mami, mami, jugando de coger. El niño está entretenido con otros niños. ¿Qué rayo anda preocupado por su mami si está jugando a las quizás 11, 10 y pico de la mañana en la escuela de la comunidad cercano a la casa donde vivíamos? Tanto era el mami, mami dentro del pecho que el corazón se me aceleró. Y en vez de correr para el tenque y salí por el portón de la escuela, y comencé a correr para casa. Y mientras más corría, más el corazón se me aceleraba. Decía mami, 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 mami. Y iba por todo el camino, Erika, Francesca, mami, 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 mami. Y cuando de repente llego a la casa, fatigado, toco a la ventana. Y cuando toco a la ventana por el cuarto donde dormíamos todos, por la puerta, por la parte de atrás, toqué. Y de momento escucho la voz de mami soñolienta que me dice, ¿quién está ahí? Se me fue el tucutucu. Y le digo, soy yo, Steven. Y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le digo, vine a comer. Realmente yo no sabía qué hacía allí. Pero como buen latino, nos gusta resolverlo todo con comida. Están peleados, invítalos a comer. A esa le gustó, ¿verdad? No se llevan, llévalos a comer. Tenemos que hablar, vamos a comer. Hay que resolver un asunto, vamos a comer. Y de la nada le digo, mamá, vine a comer. Me dice, Steven, yo no me puedo levantar. Entra por la puerta de atrás que está abierta. Cuando entro, veo a mi mamá con su rostro hinchado. Parecía que había estado llorando. Y me dice, Steven, ve a la cocina. Toma un pote del chef Boyardi. Pensó que iba a decir el chef Héctor. Lo siento, Héctor, pero Boyardi es más famoso que tú.
Si hay 2 o 3 en ayuno, se lo estoy interrumpiendo con este mensaje. Lo interesante es que voy, tomo el pote, la lata de espagueti del Chef Boyardee, la caliento en el microwave, en el microondas. Mientras estoy comiendo, Dios sabe preparar el espacio y los tiempos y de qué manera. El tucutucu no fue casualidad, lo va a entender. De repente el teléfono de mami suena. Estamos ella y yo solos y su Nokia, que era así de largo, sonó. Era su mamá, mi abuela desde Nueva York, la evangélica, la pentecostal, la estaba llamando en ese preciso momento. De repente es cuando mami responde. Mami comienza a llorar, a deshogarse, comienza a maldecir, comienza a hablar malo. Y en sus lágrimas y en su llanto, en la conversación con su mamá, algo interrumpe. Y ahí es donde yo digo, parece que a mi abuela le bajó un rema de parte de Dios. Mami coge aire y se calma un poco, luego que se desahoga y comienza la conversación. Yo no escuché a abuela, pero por deducción obvia veo que la actitud de mami cambia y le dice: mami, es verdad, Dios tiene algo con Steven, porque mami, mejor dicho abuela, había profetizado, parecía una vieja loca, que el niño que le nació a mi mamá iba a ser evangelista. Pero ella nunca me había visto predicar. Para darle más detalles, por si estaba loca, yo era tímido, yo no hablaba. La gente me hablaba y a mami le decían: ese nene es mudo. Pero lo que no sabían, que cuando le ponen agua a las cosas, Dios mío, voy ya mismo para allá. Lo que ocurre es que cuando la semilla se pone en el lugar tímido, así que sigan mirando a 2 o 3 jóvenes. Por eso me encanta cuando esto se lo dice: ese va a ser misionero, ese va a ser evangelista, ese va a ser pastor. Tú lo ves así, pero deja que le pongan agua. Alaba alma mía Jehová. Y de la nada, la conversación se está dando. Y está mi mamá diciendo: es verdad, mami, Dios tiene algo con Steven. Y ella en sus lágrimas, ella en su emoción de llanto, en su sufrimiento. Porque tengo que hacer un paréntesis. El estado en el que mi mamá vivía, había entrado más de una vez al Panamericano, al hospital psiquiátrico, por depresión y ansiedad. Y a veces tú te preguntas: ¿por qué tú no estás internada o internado y estás de pie aquí? Se llama la pura gracia del Dios de amor. De repente, mami se está secando y le está diciendo: sí, mamá, mami, Steven, Dios tiene algo con él. Porque antes que Steven llegara aquí, yo estaba escuchando una voz que me decía: levántate, ve a la cocina con un cuchillo y córtate las venas. El enemigo se estaba sirviendo del mejor escenario. No estaba mi hermana, no estaba mi hermano, no estaba su pareja, no había nadie. Estaba solo en la casa. Pero me parece que Dios, que lo ve todo desde arriba, decía: ella no está sola. Por eso cuando tú estás orando y de repente tú dices: mi hijo está en peligro, mi hijo está solo, le va a pasar algo, cuando te pones de rodillas, Dios ve el cuartel de ángeles diciendo: él no está solo, tengo una hija. Aleluya. Y me parece que el escenario se estaba dando de la siguiente manera. Mientras el enemigo, mientras el tormento le decía: mami, dale, acaba con tu vida, córtate las venas, Dios le dijo a Steven: piensa en mami. Steven, sal de la escuela. Steven, corre, porque Dios te quiere usar a ti. Y mientras el enemigo, Erika, decía: dale, dale, acaba con tu vida, porque si hay algo que tienes que entender, el diablo no tiene potestad para quitarle la vida a nadie, pero usa el pecado para que tú mismo te la. Y Dios dijo: tranquilo, usa el método que tú quieras, que donde abunda el pecado va a sobreabundar. Donde abunda el pecado, tomó un niño que no tenía ciencia, que no tenía teología, que no tenía idea qué clase de Dios, y le dijo: corre. Y el niño diciendo: mami, mami, mami. Y cuando toca la ventana, el diablo dijo: vámonos, que llegó con papá.
¿Sabe por qué? Porque mami tuvo que decir, se me quitaron las ganas de quitarme la vida, porque Dios envió a uno de mis hijos. Eso mismo hace el cielo. Joven transformado, lo que te estoy diciendo con este testimonio es que tú eres la herramienta de Dios. Tú eres el instrumento de Dios. Cuando ellas se quieran volver atrás, cuando la nena se quiere fijar en otra nena, cuando tú veas que el nene se quiere fijar en otro nene, tú le vas a decir como buena semilla, eso no es de Dios, ese no es diseño de la verdad, eso no te va a llevar a vida. Y la nena y el nene les va a decir en su tormento, es que me hicieron esto, es que me pasó esto. Tú le dices, yo tengo el Cristo que sana, que liberta y que abre nuevas puertas. No se sientan insignificantes, porque una simple palabra derriba murallas con aquel que porta la buena semilla. Ayer te dije que tú no tienes la gloria puesta en el rostro, pero tenemos a Cristo por dentro y hace resplandecer su rostro sobre ti. Por eso cuando tú hablas la palabra, Dios hace resplandecer su rostro y el pecado en 2 o 3 se desborona. Alguien tiene que creer esto. Porque de manera automática Dios espantó lo que estaba a punto de quitarle la vida. Y a mí me gusta cerrar esta parte del testimonio de mi mamá diciéndote, ¿qué rayos pasó con ella? Usted se preguntará, ¿qué pasó con ella? Pasó lo siguiente. Lleva más de 15 años sirviéndole al Señor, aunque yo fui el primero evangélico. Y mira cómo lo hace Dios. Yo te dije en estos días que hubo un momento que me aparté, ¿verdad? Cuando yo me aparté, quien servía era la vieja. Dios sabe cómo formarlo todo. Ahora quien clamaba por mí era la vieja. La que un día el diablo le quería quitar la vida y ella le decía que sí. Y Dios le dijo, no, ahora ella es columna y baluarte de la verdad, la hice iglesia. Para que en tu proceso tú veas que yo sigo teniendo control. De la nada, las experiencias de mi mamá comenzaron a llenar mis oídos. Yo me convierto, Cristo me rescata, me reconcilia con Él. Ahora los dos estamos sirviendo, yo en Puerto Rico y ella en Orlando. Y yo buscando a Dios. Y de momento una mañana mami me dice, Steven, yo quiero hablarle en nuevas lenguas. Y yo, sencillo, pídeselo. Por Steven, yo veo que otros tienen esa bendición. Yo quisiera eso. Yo, pídeselo, vamos a orar. Dios me sorprendió. En tan solo una semana me metí de madrugada y le decía, Señor, dale el don de lengua. Señor, dale el don de lengua. Bolsa tu mano en Orlando, visítala en el cuarto. En menos de una semana me llama por la madrugada y me dice, Steven, ¿sabes qué me pasó anoche? Sentí mientras oraba que entró un fuego en el cuarto, me arropó todo el cuerpo. Yo no sabía qué era, yo sentía que me quemaba y mi boca comenzó a hablar en otro idioma y supe que Dios me bautizó. Y yo le dije, te lo dije, que el que le pide responde. La buena semilla brotó y el Espíritu Santo le puso agua. Después que le puso agua, ahora hablaba en nuevas lenguas, aborrecía el pecado. Dios rompió todos los esquemas, borró el pasado y la puso en un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida, vivifica. ¿Y sabes qué ella me dice? Los testimonios. Estuve en Nicaragua, fui a Colombia, al Amazonas. Steven, me invitaron para Haití, en Panamá. Vi una muerta, le pusimos la mano y la Dios la resucitó en el lago. Vimos niños llenos de fiebre en la Amazonas y Dios los sanó. Me enfrenté a un cacique, un brujo allí en la Amazonas y Dios los sacuyendo. Entonces yo le digo, mami, ¿qué tú sigues viendo? Sí, oré por una mujer que tenía cáncer y lo vomitó. Oré por un endemoniado en Nicaragua y Dios lo libertó. Me dice, Steven, oré por una mujer que tenía SIDA y Dios la sanó. Y yo le digo, yo apenas sano un dolor de cabeza. Y ella me dice que yo quiero predicar como tú. Y yo le digo, yo quiero ver los milagros que tú estás viendo. Alaba al Cordero. Ella dice, yo no tengo la habilidad que tú tienes, no te hace falta, tienes el don del Espíritu de Dios.
Hay gente que dice, yo quiero predicar como fulano. No, dile, Dios, haz conmigo como tú quieras. El que le ponen agua le dicen, Dios, todo lo que tú hagas en mí es bueno porque yo sé lo que yo era. El entregado, cuando Dios le pone agua, se vuelve ilógico para muchos. Y termino hablándote de David. Era con la mujer samaritana, pero quiero adelantar esto. ¿Sabes cuál es el problema? Que el joven a veces se le olvida que la palabra no es para que la ponga en la mesita de noche, ni en el bureau, ni al lado de la almohada. La palabra es aquella que se entregó, se metió en tu alma o en tu espíritu. No puedes dejar de pensar en ella. A veces se te olvida, pero Dios vuelve y te la recuerda y te la trae cuando estás trabajando, cuando estás fregando, cuando estás lavando la ropa, cuando estás recogiendo la casa, cuando de repente vas en el carro. Papá te la recuerda en medio de la crisis. Te dije que yo soy tu Dios, te dije que yo soy el buen pastor. Y Él puso, ¿verdad?, el mejor amigo, puso su vida por sus ovejas. También te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todo el tiempo Dios te está dando, yo soy la promesa, y te está diciendo, yo soy el que confirmo, yo soy el que cumplo, de muchas maneras. Y podríamos citar muchos textos, pero extendería esto. Cuando tú comprendes que Dios es quien sostiene la palabra que Él mismo da, tú no vives comprometido con lo que te rodea y va en contra. Tú vives comprometido y apegado a lo que papá dijo. Te voy a prosperar, pero es cuando más pelado estoy. Y de momento la crisis persiguiéndote, pero tú dices, papá dijo que Él es mi prosperidad, papá me dijo que Él es mi sustento, papá dijo que Él es mi refugio. Y mientras te está persiguiendo la crisis, tú dices, papá dijo. Esto hace que tú la abraces, pero hay momentos que tú la quieres soltar. Esto le pasó a Eleazar. Eleazar es uno de los valientes de David. Segunda de Samuel capítulo 23. Cuando de repente Eleazar está peleando porque David se cansó, en el capítulo 22 verso 15. En el tiempo en que los reyes salen a pelear, de repente está ahora uno de los valientes peleando. Y la batalla reció tanto con los filisteos, el enemigo común de Israel en los tiempos de David. Se estaba levantando y Eleazar se está utilizando a lo único que le pusieron en las manos y lo adiestraron para pelear, la espada. ¿Qué ejemplo? Porque Pablo no está loco, ni Pablo está hablando con retóricas emocionales para imperar las emociones. Pablo está hablando con revelación del Espíritu y habla que la armadura del cristiano, cuando va a usar la palabra, la convierte en una gracia. Por lo tanto, cuando Eleazar está peleando, Eleazar, dice la Biblia, que comenzó a reciar tanta la batalla y la pelea, que lo único que tenía en la mano era la espada. Y hay dos o tres que me tienen que entender ahora. Gracias por los que se subieron. Dale, que ya le voy a entregar a Valerie. De la nada, sígueme ahí. De la nada, Eleazar está peleando con todas las cosas que vienen en contra. Estos son los enemigos de casa, y él cogía la palabra. Estos son los enemigos de mi familia, y él cogía la espada. Estos son los enemigos de mi santidad, y él cogía la espada. Estos son los enemigos de mi salud, y él cogía la espada. Alguien tiene que entender, por favor. Pero está Eleazar peleando, y la Biblia dice que Eleazar se cansó. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? Pastor Guido, Pastor Elizabeth, Pastor Héctor, pastora. Es que el nombre de la pastora se me hace difícil. Es Carly. Dios les pone la espada, y en el día del cansancio, lo que nos produce el cansancio es querer soltarla. Aleluya. Lo que nos produce la crisis es querer soltarla. Pero Eleazar, la Biblia dice que pasó algo diferente. Eleazar está cansado. Había peleado bastante tiempo con la palabra en la mano, con la espada. Y en el cansancio, cuando él la quería soltar, se dio cuenta de algo. Ya no aguanto más. Y la palabra no se quería ir. Ya no quiero hacer lo que tú dices. Y la palabra no se le quería ir. Tú no vas a cumplir nada, pasa mucho tiempo, la voy a soltar. Y la palabra no se le despegaba de la mano. La Biblia dice que tanto fue la batalla que la espada
palabra se le pegó a su mano. Esto está diciendo que hay momentos del cansancio donde la palabra estuviste apegado tú a ella, pero en el día malo la palabra se va a pegar a. Por eso es que en el reino de los cielos tú no sostienes lo de Dios te sostiene a ti. Y tú dices, la voy a soltar, y la palabra te dice, pero yo te voy a agarrar. Por eso Pablo decía, diga el débil. Por eso David comprendió que cuando el aguijón en el capítulo 12 de Primera de Corintios se estaba manifestando, él dijo lo siguiente: he comprendido algo, que cada vez que le pido a Dios, Dios responde, pero con el aguijón Dios no respondió igual. Le dijo no, Pablo, no, quítamela, no, quítame este aguijón, no, 3 veces, papá, quítamelo para servirte mejor. ¿Eso te crees tú? ¡No! ¿Y qué dice la voz de papá? El Espíritu de Dios que te conoce le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Si no ven debilidad, no van a ver lo perfecto de Dios. La debilidad en ti hace que lo perfecto de Dios se vea. Dicen, ¿cómo rayo aguanta? ¿Cómo rayo llega al culto? ¿Por qué no se vuelve atrás? Es porque Dios la está sosteniendo. Joven, Dios te está sosteniendo. Por eso el salmista, y terminé, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Hay veces que tú no encuentras agua, pero ahí tú dices: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y junto a qué confortar. Aleluya. Si alguien está comiendo pan del cielo, que levante la mano y le dé la gloria a Dios, porque sabe lo que está haciendo en tu casa y en tu vida. Por eso, Pastor Guido, una vez llegó el agua, significa que apareció el fruto. ¿Qué está pasando? El vecino antes se iba con ropa ceñida para la fiesta, pero ahora la veo como que más recatada. ¿Qué le pasó? Es que está dando fruto.